hablábamos, ¿no? Con Javi Fabrachi, que por ahí el sábado es esa ventanita para hacer alguna salida al aire libre. Estos días estuvo bastante fresco. Pero bueno, un plan frecuente con los chicos, ¿qué es? La pijamada. Sí. Pijamada. Escuchá la inflación de vacaciones de invierno. ¿Cuánto salía una pijamada en 2017? Bueno, una módica suma. Pongámosle una suma N. Bueno, en 2023 sale 13 veces más armar una pijamada. Uy. Sí, 13 veces más una pijamada para 4 peques. 13 veces más. 980 pesos en 2017. Perdón, ¿qué incluye la Y se hacen. ¿qué Yo pues, se soy hace? Claro. anfitrión de algunas delias frecuentemente. En mi época era el asalto, no te quedabas a dormir. No, pero esto es más de chiquitos y chiquitas. Claro. Ahora estamos hablando de un 10, 12. Sí. Ahí algunos panchitos, alguna papa frita, la gaseosa, una torta, por ahí, ¿no? Claro. Bueno, escucha, casi 1.000 pesos salía en 2017. Sí. Una cosa tranca, ¿no? O sea, no es una pijamada con sushi libre, digamos. No, claro, sí, Una lo cosa básico. tranca para los chicos. Pancho, qué sé yo, hamburguesa, pues. papita. Sí, pero bueno. Sí, alguito dulce, claro. dale. 980 pesos. Hoy 13.320 pesos. Epa. Sí. Aumentó la pijamada, que es un plan, ¿no? Bien decía Guti, la franja de edad, es un plan frecuente para Igual los se chicos. puede hacer low cost, algo más tranquilo. Si hay amor, una pisita amasada. A los pibes no, con amor solo. Bueno, yo estoy proponiendo un A plan esa edad, a los alternativo. 13 años, te comen la Fracasé. pantorrilla. No, Fracasé. se Te viene prenden así. Butiloski con el tutorial de la pizza casera para pijamada, ¿no? Sí, harina, Porque agua y ya sal. que tiró- No voy a descubrir nada. ya Un poco que de tiró. queso fresco y tomatito y... Bueno, muy bien. Mira, no lo tenía de padre anfitrión, Pochoclos. se pone la 10. Que Pochoclo, rinden, el maíz pochoclos pisingalio. con el maíz. Para... El pochoclo está bueno porque pochoclo y gaseosa te infla. Claro. Te Y lo- con la harina de la pizza te sos... infla, claro. Sí, sos una Les da molotov de sensación harina. de Exactamente. 5 minutos. Los Inviable llenos. todo. Muy nutritivo la Y el pisingallo es barato. Ah, sí. Muy El bien. pisingallo es barato. Está David Miazo de FADA, que realizaron este estudio sobre el índice pijamada. David, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto con nosotros. Caro, buenas noches. Un gusto estar conversando con vos y con todo el equipo. Bueno, claro, obviamente tomás como parámetro, como excusa la pijamada para hablar en definitiva de la devaluación, la pérdida de valor de nuestra moneda. Y además lo cuesta arriba que se hace un plan pequeño, no tan pretencioso con los chicos, ¿no? Exactamente, como vos me estás diciendo, es una excusa con las vacaciones de invierno para poder hablar de la inflación, poder mostrar cómo los pesos pierden valor. Esto es algo que siempre hacemos en FADA, después solemos hacer la edición navideña y distintas formas para tratar de mostrar esto, que en este caso es lo que ustedes estaban conversando. Básicamente, una comida que consta de hamburguesas hechas en casa, digamos, comprando el pan, comprando la hamburguesa, unas gaseosas, un pote de helado de los de supermercado, digamos, que son bastante más baratos, unas papas fritas hechas en casa también, comprando las papas directamente de la verdulería, y llegamos a estos números que estaban comentando ustedes recién, que en tan solo 5 años y medio se multiplicó por 13 la cantidad de dinero que necesitamos. Y justamente cuando uno dice, uy, 13.000 pesos, y pensamos en nuestros ingresos de hoy, suena a bastante, cuando es algo, como les acabo de mencionar, algo totalmente conservador, la medida que hemos tomado. Ujú. Bueno, antes lo podías pagar con un billete de 1.000 y ahora, bueno, necesitas varios más, 13 veces más para terminar pagando esta pijamada. ¿Para vos se termina plasmando en otras opciones análogas? Tomemos el mundo del ocio infantil, ¿no? Ya sea salidas al teatro. ¿Termina reflejando lo mismo? ¿En sentido de cómo ha aumentado el costo? Exactamente, porque digo, es obviamente que a los chicos y las opciones para los chicos también se ajustan, ¿no? Pero las demandas de los chicos a veces en los hogares tienden a ser, para muchos papás, ¿no?, bastante inelásticas, en el sentido de que es lo último que quiere resignar un papá, ¿no? Algo para sus hijos. Sí, sí, tal cual. No, además estamos en vacaciones de invierno y hay que hacer que disfruten y hay que Claro. mantenerlos ocupados, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que acá lo que vemos que hay atrás de todo esto
es un proceso inflacionario de pérdida de valor del dinero, donde uno no verifica que este sea un problema de los alimentos, o del teatro, o de la ropa, sino que es algo totalmente común a todos los bienes y servicios de la economía. Hay algunos que sí, quedaron un poquito por encima, otros un poquito por debajo, pero básicamente es algo que estamos viendo en todos los sectores. O sea que esto que estamos diciendo se multiplicó por 13, en el promedio se multiplicó por 15, pero en todos los sectores está pasando lo mismo. Bueno, hoy... Porque justamente, discúlpame, algo que nos gusta decir siempre, el problema no son los precios, sino que el problema son los pesos. No es que pasó algo con el precio de la hamburguesa o el precio de la gaseosa o de algo en particular, sino lo que pasó es con los pesos, que cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos productos o los mismos servicios o los mismos dólares, digamos, que es también una discusión de esta semana. ¿Y tienen el dato de por cuánto se multiplicó el salario en este mismo periodo? No lo tengo específicamente, pero sí te puedo decir algo importante. En este mismo periodo, el salario perdió el 23,6% del poder adquisitivo. Es decir, se contrajo un cuarto. Claro. Si lo queremos seguir conversando en estos términos de la pijamada, con el salario que tenías en diciembre de 2017, podías hacer una pijamada para 4. Hoy te alcanza para 3, si querés ponerlo en alguno de esos términos. Eso es importante siempre, ¿no? La relación con tu poder adquisitivo, obviamente. Es lo que venimos marcando siempre, ¿no? Respecto de los aumentos, de la inflación, que los salarios no acompañan. Más allá del discurso oficial que siempre te dicen, las jubilaciones le ganan a la inflación, los salarios le ganan a la inflación, y vos decís, ¿en dónde? Porque acá, por lo menos, en los casos que conocemos no se da, y este dato lo confirma. Exactamente, es consecuencia de lo que ha pasado, donde la inflación va por encima de la actualización que van teniendo los salarios, entonces los salarios se van quedando atrás y hemos tenido esta pérdida de prácticamente un cuarto del poder adquisitivo, donde claramente, por ejemplo, los salarios informales están en una situación peor que el promedio, ¿no? Que Claro. están sindicalizados, formalizados y tienen algún poder mayor de defender el salario. Y el problema es hacia adelante, ¿no? Donde no hay perspectivas de que esta tendencia cambie, sino que al contrario, se vaya profundizando esta pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que es un poco lo que todos sentimos en nuestros bolsillos. Seguimos eventualmente trabajando en lo mismo y todo, y cada vez nos alcanza para menos. David, ¿cómo estás? Aparte, vos recién decías, las papas fritas que estás en el cálculo no son las que vienen congeladas. O sea, están comprando papas en la verdulería. Exactamente, comprando el kilo de papas en la verdulería y uno cortándolo y haciéndolo en la casa, y no calculamos el aceite, por ejemplo, que Claro. claramente puede terminar costando más que las propias papas. Y ya que te metiste en el tema de las papas, una comparación con un billete de 1.000 pesos, en diciembre de 2017 podíamos comprar 53 kilos de papa. Hoy podemos comprar 3. Esa es la pérdida de poder adquisitivo del billete de 1.000 pesos respecto a la papa, pero lo podemos lo podemos analizar con cualquier otro producto. Por ejemplo, en términos de hamburguesas, con 1.000 pesos comprábamos 15 paquetes de 4 hamburguesas, esas que vienen congeladas, en diciembre de 2017, y hoy solamente nos alcanza para comprar uno. Ujú. Sí, me parece importante a veces las comparaciones que vos recién hacías cuando hablabas de la pérdida del poder adquisitivo del salario en términos porcentuales, porque muchas veces se nos habla en términos nominales, con las grandes cifras, quizás para licuar o para esconder que en realidad estamos dejando plata arriba de la mesa todos los años, ¿no? Para esconder que en términos reales podemos comprar menos con lo que ganamos. Entonces siempre es importante tenerlo también en otros términos, ¿no? Porque en números absolutos muchas veces nos mareamos justamente por la pérdida de valor de nuestra moneda. Por cierto, la Argentina está cuarta en el ranking mundial de inflación de alimentos. Me parece clave esto, más allá de la excusa de la pijamada, obviamente que es relevante porque hay muchísima gente pensando planes para los chicos en las vacaciones de invierno, pero quiero meterte en un terreno un poco más delicado que tiene que ver con los argentinos que se están dirimiendo la propia subsistencia día a día. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo movés sustancialmente la inflación de alimentos? Porque esto implica gente que se queda afuera de subsistir a diario en la Argentina. Sí, tal cual, es lo que estamos viendo, que en primera instancia lo vemos en el aumento del nivel de pobreza, que no es otra cosa que esto, digamos, ¿no? Porque cuando los precios suben por encima de lo que suben los ingresos,
más gente entra por debajo de la línea de pobreza, y si vamos un punto por debajo, lo que estabas mencionando, la indigencia en el sentido de no alcanzar a cubrir las necesidades alimentarias siquiera. Y esta es una dinámica que lamentablemente va a seguir subiendo cuando la expectativa de inflación para este 2023 es de cerca del 140%, estamos pensando en cerca del 170% para los próximos 12 meses. Entonces toda esta dinámica solamente va a empeorar en este corto plazo. Y respecto a los alimentos en particular, vemos justamente este problema que estábamos mencionando. Argentina no tiene alimentos caros. De hecho, tenemos alimentos baratos comparados bajo cualquier parámetro a nivel mundial. El problema son nuestra moneda en primera instancia, que no compra nada, y nuestros ingresos que están nominados en nuestra moneda. Y esto que estábamos mencionando de la pérdida de poder adquisitivo del salario. Entonces ahí se da una combinación muy compleja en términos sociales para el que lo sufre, que obviamente no le alcanza para comer, pero también muy compleja en términos de discusión pública y de políticas. Porque la política real para solucionar todo esto es lograr estabilizar el valor de la moneda. Sí. Pero también la discusión del día a día y la presión y la política llevan a los controles de precios, los acuerdos de precios, cierres de exportaciones, que sabemos y hemos visto que no tienen ningún tipo de impacto, porque justamente el problema inicial no era el precio, sino que era el peso. Sí, el problema inicial era el peso, y en este sentido, hoy lo daba Sofi Terrile, y la verdad es que decíamos que tristemente ese indicador guarda coherencia con este otro indicador de Argentina cuarta en la inflación de alimentos a nivel mundial, según un relevamiento. Traigo a colación lo que nos contaba Sofi hoy, que es que entre los emergentes la Argentina tiene la moneda que más se devaluó en lo que va del año, ¿no? Exactamente. Y que, como bien vos acabas de mencionar, es un síntoma del mismo problema, digamos. La inflación y la devaluación, los dos son síntomas de la pérdida de valor de la moneda. Por eso, y es la misma discusión, yo te estaba diciendo recién, el problema no son los precios, como el problema tampoco es el dólar, ¿viste? Por ahí se pregunta, ¿qué está pasando con el dólar? O intervenimos las cuevas, o hacemos cosas para que el dólar no suba. No pasa nada con el dólar, mientras que no logremos estabilizar el valor de la moneda, que es básicamente, punto 1, dejar de imprimir moneda que nadie quiere, y punto 2, tratar de generar confianza y previsibilidad. Mientras que no generemos esto, el problema va a seguir existiendo, y como hemos ido viendo, no solamente que seguimos conviviendo con la inflación, sino que se profundiza el problema. Veníamos conviviendo con una inflación del 20, después del 40, después del 60, después del 100, y ahora estamos hablando de estos números que mencionábamos recién, 140, 170. David, independientemente de que sabemos, estas son situaciones que configuran un recorte muy limitado de la realidad o del presente de la Argentina, o lo que te voy a traer a colación, o que en muchísimos casos lo que está delatando es que la gente no tiene capacidad de ahorro, entonces consume. Hemos escuchado, más allá de todos esos reparos que tenemos, hemos escuchado a funcionarios públicos decir: estas no son las postales de un país en crisis, haciendo alusión a las colas en los restaurantes, a los espectáculos, los espectáculos, lo que se ve en recitales o bandas que vienen de afuera con precios caros de entrada y pueden hacer muchos recitales en la Argentina. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Sabemos todas las salvedades con las que tenemos que analizar ese tipo de declaraciones, pero ¿cuál es tu mirada? Bien, a ver, punto 1, es cierto que uno ve una actividad fuerte en términos de entretenimiento y restaurantes, por ponerle un nombre que englobe todo lo que acabas de mencionar. Eso es cierto, y de hecho muchos indicadores lo muestran, también con turismo y algunas cuestiones. ¿De dónde viene esta realidad? Viene básicamente de un problema central, que es que el salario, y no solo el salario, sino la capacidad de ahorro, alcanza muy poco para bienes durables, como puede ser un auto o una casa. Hoy un departamento económico en la ciudad de Buenos Aires podemos estar hablando de cerca de $100.000, para poner un número redondo. A un dólar de 500 estamos hablando de 50 millones de pesos. Ya me voy a perder con las cuentas que estoy haciendo, pero alguien que tiene incluso capacidad de ahorrar 100.000 pesos tiene que estar
cuántos meses, cuántos años para poder ahorrar para comprarse, por ejemplo, un departamento. Lo mismo un auto. Hoy el auto más barato de la economía debe valer algo más de 6 millones de pesos. Entonces, las capacidades de ahorro, incluso de alguien que puede ahorrar, como estábamos diciendo recién, 100, 200 mil pesos, hace que todos estos bienes durables o bienes de capital de alguna manera, como un auto, un inmueble, que generalmente son esos bienes que busca la clase media, son totalmente inalcanzables. Entonces, al suceder eso, la gente termina consciente o inconscientemente, como eso es casi inalcanzable, gastándola en cosas, en disfrute más inmediato, como puede ser salir a comer, salir a un show, algo, disfrutarlo, que convengamos, quienes lo está haciendo no es la clase baja, sino es esa clase media que en otro momento estaba pensando en comprarse un departamento, en comprarse un auto, y hoy, como eso es inalcanzable, termina prefiriendo este disfrute inmediato más que el ahorro de largo plazo. Sí, en definitiva, te delata la ausencia de una moneda que cumple con su función o con una de sus funciones definitorias, que es la reserva de valor. O sea, exactamente, porque también si yo me guardo... sí, total, se licúa. De hecho, por ejemplo, si yo hace un año guardaba un billete de 100 pesos con una inflación del 116% como tuve, ese billete de 100 pesos hoy tiene un poder de compra de 46 pesos. Esto también tiene que ver con que yo, para poder preservar el valor de mis ahorros, tengo que estar haciendo montones de malabares, como ver si lo pongo en un plazo fijo, que después tengo miedo, que si lo pongo en un plazo fijo UVA, que si compro dólar, que dónde compro dólar, porque dólar a través de mi banco y fácilmente no puedo comprar, tengo que ir a una cueva, o si no al dólar MEP, que ya para el grueso de la gente es complicado. Entonces, es difícil para cualquier persona poder ahorrar fácilmente y libremente. De hecho, le dicen, no, si lo tenés, por ejemplo, en Mercado Pago o en un fondo, seguís perdiendo contra la inflación. O sea que ni me conviene tenerlo ahí porque sigo perdiendo, entonces me la gasto, ¿no? Eso también tiene mucho que ver versus alguien que, si deja sus dólares o sus reales o sus guaraníes en su cuenta bancaria, ya está ahorrando y ya está preservando por lo menos el 95% de su valor. Bueno, el 5% de inflación lo perderá, versus un argentino que está perdiendo más del 50% del valor de los pesos que deja en la cuenta. Absolutamente. David Miazo, economista de FADA, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y gracias también por darnos este disparador para poder conversar sobre el tema de fondo, ¿no? Que todos los argentinos conocemos y muy bien. Muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Tengan buenas noches. Bueno, hacemos una pausa aquí en TN de Noche. Tenemos mucha más